Hola, mi nombre es David Mosquera y bienvenidos al canal Android para Todos. Gracias a Xiaomi.es y a Tecnomóvil Ribeira, los patrocinadores, aquí tenemos el Redmi A3. Un teléfono que he tenido la ocasión de probar durante unos días y al que le hice una primera review. Aquí tendrías que tener el enlace, donde veía lo básico, lo imprescindible, lo que debes saber antes de comprar este modelo. Le hice una segunda review. Aquí arriba tendrías que tener el enlace, donde le hicimos el unboxing y veíamos sus principales características técnicas, todas ellas de un gama baja, sencillo, básico y económico. Hicimos también un pequeño vídeo, aquí arriba tendrías que tener el enlace, donde le hicimos una prueba de carga a este modelo con su batería de 5000 mAh y su carga lenta de 10 vatios, que tan solo nos trae, por cierto, dentro de la caja el cable. También hicimos una review, aquí arriba tendrías que tener el enlace, donde veía al detalle la sección de las cámaras para tratar de convertir una foto cualquiera en un recuerdo inolvidable con una cámara extremadamente simple, básica y sencilla. Por último, le hicimos una review, aquí arriba tendrías que tener el enlace, donde veía los ajustes internos y configuración al detalle. Recuerda que de este modelo no viene ni con MIUI ni con HyperOS. Pero en este vídeo te explico cómo tratar de sacarle el máximo partido, explicado de una forma muy fácil y sencilla. Ahora mismo, cuando estoy grabando este vídeo, en España, en la web oficial, hay dos versiones a la venta. Una de 3 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno a un precio oficial de 110 euros y una de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno a un precio oficial de 130 euros. Y con todo, llega el momento de hacernos la gran pregunta: ¿este Redmi A3 merece la pena? Si pensamos en ese tipo de clientes que buscan solamente un teléfono para comunicarse, para llamar y recibir, tener WhatsApp y unas pocas aplicaciones más, un teléfono básico, este modelo en cualquiera de sus dos variantes sería muy buena opción, sobre todo si tenemos en cuenta el precio que tienen. Cualquiera de los dos son modelos básicos, sencillos de usar y que traen lo que cualquier usuario básico va a necesitar, sin más, sin ningún tipo de opción o configuración que les pueda complicar la vida. En estos casos no se trata de tener lo más caro del mercado, sino realmente lo que necesita un cliente, que no busca complicarse la vida. No necesita tener 20 aplicaciones en el teléfono, ni los juegos más potentes del mercado, ni el último procesador, ni el más avanzado. Simplemente busca un teléfono resolutivo, duradero y, como decía antes, a un precio razonable. Y este modelo encaja perfectamente en este tipo de clientes. Por lo tanto, este modelo, en este caso, sí merece la pena. Para aquellos clientes, quizás el grupo más amplio, que buscan un teléfono equilibrado, completo, a un precio razonable y que no se fijan al detalle en sus características, no entienden de procesadores, megapíxeles ni miliamperios, pero que por el contrario, y sin saberlo, están buscando precisamente un teléfono con un buen procesador duradero y una buena batería y una buena carga rápida, con una buena pantalla, con un buen módulo de cámaras y que saque además muy buenas fotos y vídeos. Este tipo de teléfonos que les puede durar muchos años, con muy buen rendimiento, este modelo no es el adecuado. ¿Que su pantalla le hemos mejorado? Pues sí, pero no lo suficiente como para llegar a estos niveles que buscas, una Full HD Plus o una pantalla OLED. ¿Que la batería es de 5000 mAh? Pues sí, pero su carga es de tan solo 10 vatios, por lo tanto no llega a los niveles mínimos exigidos, no tiene carga rápida. ¿Que podría sacar unas bonitas fotos? Pues sí, pero su sensor principal es de tan solo 8 megapíxeles y las 4 opciones que nos da la cámara son demasiado limitadas, y así con el resto de las características del teléfono. Por lo tanto, este teléfono no lo recomendaría para el que está buscando un teléfono que en resumidas cuentas es un gama media, así que en este caso no merece la pena.
Ahora llegamos a un grupo, el de esos clientes exigentes que buscan una cámara de fotos por encima de la media. Y este teléfono, como ya hemos visto, está en las antípodas de lo que están buscando. Ya no se trata de que este modelo no tenga grabación de vídeo en 4K ni fotografía en formato RAW. Es que al entrar en la cámara de fotos tan solo nos encontramos con 4 opciones: vídeo, foto, retrato y timelapse. Es lo más básico que me he encontrado en mucho tiempo. Por otro lado, para aquel cliente que no busca complicarse la vida, como muchas veces digo, mi padre, esta cámara de fotos le soluciona mucho la vida. Pulso en vídeo y saco un vídeo. Pulso en foto y saco foto. Ya tengo todo lo que necesito. Listo. No necesita complicarse la vida, nada más. Pero claro está, esto para mucha gente es demasiado simple. Así que no hace falta ser un especialista para saber que en este caso, este modelo no merece la pena. Como siempre, dejo para el final al grupo de aquellos clientes que son quizás los más exigentes de todos, el de los gamers. Ya lo vimos en el unboxing. Este modelo viene con un procesador de gama baja, muy simple pero resultón, que está pensado para hacer las tareas básicas y durar mucho tiempo. Por lo tanto, si pensamos en el gamer puro que busca un teléfono ágil, con gráficos de alta calidad y una experiencia multimedia fantástica, este modelo desde luego no es el adecuado. Pero es que además no es el adecuado ni de lejos. Este modelo nos puede valer para jugar al Candy Crush, para hacer un sudoku o para hacer un crucigrama, pero poco más. Es que este modelo, si pensamos en un gamer, no tenemos ni una pantalla de alta resolución, ni un procesador con unas características mínimas para un juego medianamente exigente, ni un sonido de calidad que nos pueda dar un efecto envolvente. Desde luego, este modelo en ninguna de sus fases de diseño pasó por el departamento de juegos. Así que, otra vez, en este caso, este teléfono no merece la pena. Por lo tanto, como ya he dicho, repito y reitero una y otra vez, este modelo solo lo recomiendo para aquellos que buscan un teléfono básico. Recuerda, muy importante para mí, me ayuda mucho, no te lleva nada de tiempo y te sale gratis. Suscríbete al canal, dale like al vídeo, activa las notificaciones de la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.